Tiene la palabra el diputado Daniel Lipovetsky. Muchas gracias, presidente. Bueno, estamos por poner a votación el orden del día 1776 de un dictamen donde trabajaron las 3 comisiones en plenario, las comisiones de legislación general. Sí, voy a esperar, presidente, que hay mucho ruido. Presidente, le pido que pida silencio. Presidente, le pido que pida silencio, por favor, gracias. Sí, perdón, diputado. Silencio, por favor. Gracias, presidente. Si le decía que este es un dictamen que fue votado por unanimidad de los miembros de las 3 comisiones que intervinieron, que son las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo y de Presupuesto y Hacienda, donde estamos votando el proyecto de ley en revisión por el cual se prorrogan los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 26.160 de Tierra de los Pueblos Originarios. Los derechos de los pueblos originarios, señor presidente, están consagrados en nuestra Constitución, en el rango más alto de la pirámide jurídica, en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, además de los tratados internacionales de derechos humanos que fueron incorporados por el Constituyente en 1994. Es interesante leer el texto del artículo 75, porque la verdad, inciso 17, porque la verdad que es muy claro al respecto, cuando dice que corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intelectual, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que la afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Es decir, presidente, el artículo 75 es muy claro respecto a los derechos de los pueblos originarios sobre las tierras que ocupan tradicionalmente, así como lo ha dicho el constituyente. Es muy interesante también leer lo que decía la Constitución anterior nacional antes de la reforma del reforma del 94. Y parece que recordar el viejo artículo 67, inciso 15 de la Constitución de 1860, que decía que correspondía al Congreso conservar el trato pacífico con los indios y procurar la conversión de ellos al catolicismo. Gran diferencia, y está marcando claramente cómo hemos avanzado desde aquella Constitución de 1860 a la Constitución actual en cuanto a los derechos humanos de los pueblos originarios. Pero el ordenamiento jurídico sigue avanzando. También hemos incorporado en nuestro ordenamiento jurídico la Convención de la OIT 169 en el año 1962, aprobada por este Congreso a través de la Ley 24.071, donde establece los derechos de igualdad en condiciones de pluralidad para los pueblos originarios, un cambio de paradigma que justamente fue el que tomaron los constituyentes luego en el año 94 para reformar y redactar el artículo 75, inciso 17, que valga decirlo además, es importante destacarlo, ese artículo en la Convención Constituyente fue dictaminado por unanimidad de todos los bloques que intervinieron en la reforma constitucional. Luego, siguiendo con esta enumeración de las normas jurídicas que afectan o que regulan o que establecen los derechos de los pueblos originarios, vamos a referirnos también al artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación, recientemente aprobado hace muy pocos años por este Congreso de la Nación, que establece: las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellos otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Es decir, este artículo de la Constitución también de alguna manera ratifica los derechos de los pueblos originarios y además remite a una ley especial que regula la propiedad comunitaria de los pueblos originarios que todavía este Congreso debe sancionar. En este marco, presidente, es que el Congreso de la Nación sancionó en el año 2006 una ley que es la Ley 26.160, justamente que regula esta situación. Ya han pasado muchos años desde la sanción de esta ley. Esa ley establecía un plazo de 4 años para realizar un relevamiento
de todas las comunidades de los pueblos originarios y de las tierras que ocupaban tradicionalmente. Es importante destacar que ese relevamiento es una tarea importante, ardua. Tengamos en cuenta que en la Argentina viven más de 30 pueblos indígenas que hablan más de 13 lenguas y representan aproximadamente entre el 2,4 y 3% de la población del país, según el último censo del año 2010. Según ese censo, hay 955.032 personas que se autorreconocen como indígenas. Un porcentaje importante habita en ámbitos rurales, organizados en más de 1.600 comunidades, según surge de un propio informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de septiembre del 2015. De esas 1.600 comunidades, todavía hoy quedan por relevar por lo menos más de un 70%. Es por eso que, lamentablemente, la Ley 26.160 tuvo que ser prorrogada, pero no una sola vez, 2 veces. Primero en el año 2009, por este Congreso, la Ley 26.554, y luego en el año 2013 por la Ley 26.894. Y ahora estamos por prorrogarla por tercera vez, señor presidente. Esperemos que esta sea la última, señor presidente, porque hay muchos pueblos originarios que están esperando tener certeza sobre sus derechos sobre las tierras que ocupan tradicionalmente, como dice el constituyente. Por supuesto que esa tarea debió hacerse y no se hizo. Podemos buscar muchas responsabilidades, pero quizá algunos datos nos puede dar un informe del Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen, el ENDEPA, del año 2013, donde justamente advertía al gobierno anterior sobre la inejecución de la Ley 26.160 y destacaba que, por ejemplo, del 76% del presupuesto de relevamiento destinado al relevamiento de las comunidades, solamente se había destinado un porcentaje muy pequeño y se habían relevado un 24% en ese momento del total de las comunidades. Realmente muy poco, presidente, muy poco, y es por eso que hoy estamos de alguna manera casi obligados a resolver una nueva prórroga. Además, ese informe revela que el mayor retraso en la aplicación del programa de relevamiento, en la aplicación presupuestaria que hacía el INAI en ese momento del gobierno, manejado por el gobierno anterior, es en las provincias que tienen más problemas de conflictividad territorial. Por lo tanto, señor presidente, la prórroga de esta ley es muy importante. Claramente, tenemos que avanzar hacia verdaderas políticas de Estado junto a los pueblos indígenas. Políticas de diálogo, de articulación. Es la clave para resolver los derechos de los pueblos originarios es a través del diálogo. Tenemos un puntapié inicial muy importante, que es la propia Constitución Nacional, que establece los derechos y no hay duda sobre los derechos de nuestros pueblos originarios al respecto. Pero todavía falta mucho para hacer. Si bien hemos avanzado, claramente, volviendo a recordar lo que decía la Constitución anterior y lo que dice la Constitución actual, debemos empezar a pensar una agenda pública para los próximos años respecto a los derechos de los pueblos originarios. Debemos seguir avanzando en el reconocimiento de sus derechos, que es una obligación de justicia que como Estado, en el sentido amplio, y cuando hablo de Estado hablo de los 3 poderes, debemos cumplir, y por eso, señor presidente, creemos que es muy importante que hoy votemos favorablemente la prórroga de la Ley 26.160 y la convertamos en ley tal como ha venido del Senado. Es un derecho que tienen nuestros pueblos originarios y es una obligación de este Congreso y de este Estado seguir trabajando para que los derechos que están previstos en la Constitución sean definitivamente consolidados y reconocidos. Muchísimas gracias. Gracias, señor.